Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Hola familia, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Bueno, es un gusto poder estar con ustedes en este tiempo de meditaciones teoterápicas. Bueno, hoy tenemos un pasaje muy importante para meditar, para reflexionar, que es el Proverbios 16. Proverbios 16, y vamos a ver algunos versículos. Bueno, y como todos estamos empezando este nuevo año, pues seguro que ya empezamos a pensar en hacer proyectos, planes, ¿sí? Y bueno, como siempre, tenemos decisiones que tomar, ¿no? Algunas decisiones que tomamos pues son triviales, del día a día, de lo cotidiano, ¿sí? Pero otras decisiones son mucho más importantes y determinan quizás nuestro futuro y nuestra vida. Por eso es tan importante hacer planes con Dios, ¿sí? Y entregar pues todo en las manos de Dios. Y también es importante, antes de hacer planes, de ponernos quizás a proyectar este año, ¿sí? Es importante que paremos un poco y meditemos con el Espíritu Santo, hablemos para que Él nos muestre qué es lo que tenemos que trabajar en nuestras vidas, ¿no? De manera personal, qué es lo que hay que trabajar en nuestro corazón, sí, porque muchas veces hacemos muchos planes o ya queremos arrancar con los planes, pero no nos hemos detenido a pensar un poco en aquellas cosas que todavía quizás no hemos resuelto, sí, en nuestras vidas, en que todavía tenemos que trabajar, sí, que tenemos que quizás soltar, tenemos que corregir, tenemos que apartarnos de aquellas cosas que quizás en este año que comenzamos puedan ser de tropiezo para nuestra vida. Por eso es importante tomarnos el tiempo antes de empezar ya a planear y proyectar, pues en mirar para adentro con la ayuda del Espíritu Santo y ver pues aquellas cosas que tenemos que corregir para empezar un nuevo año, pero diferente, ¿no? Como Dios quiere que así sea. Bien, cuando hablamos de planear o de decisiones que tenemos que tomar, es importante que le consultemos a Dios, ¿no? Que busquemos el que nuestros planes, nuestros proyectos estén alineados a la voluntad de Dios. Es decir, que las decisiones que tomemos nos lleven a vivir en la voluntad de Dios. Bien, vamos a leer entonces este Proverbios 16, vamos a leer del 1 al 3, bien, dice lo siguiente: la gente hace planes, pero solo el Señor puede hacerlos realidad. Cada cual cree que lo que está haciendo está bien, pero el Señor es quien califica las intenciones. Pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Bueno, este proverbio lo hemos escuchado, lo hemos estudiado quizás muchas veces, ¿verdad? Y bueno, Dios nos quiere recordar, sí, justo ahora que estamos empezando un nuevo año, el primer mes, bien, acerca de hacer planes, pero hacer planes con la ayuda de Dios, ¿sí? Con el Señor. Bueno, el primer versículo de Proverbios 16 nos dice que la gente, las personas, el ser humano hace planes, pero solo el Señor puede hacerlo realidad. Bien, entonces como primer punto para tener claro cuando quiero hacer planes es que uno como ser humano propone, pero Dios es el que dispone, ¿no? Uno como hijo de Dios, como ser humano, pues quiere hacer muchos planes, quiere proyectarse, pero tenemos que tener algo muy claro, tenemos que entender que Dios está por encima de todas las cosas, que Dios es un Dios soberano, ¿sí? Y que muchas veces nosotros queremos hacer ciertas cosas, nos proyectamos, planeamos, pero solo está en las manos de Dios que eso se cumpla, que eso se haga realidad.
porque Dios es el que nos va a favorecer. Dios es el que nos da su favor para que nuestros planes o los anhelos o los proyectos que tenemos se hagan realidad. También es importante recordar lo que nos dice la palabra misma en Isaías 55, que nos habla sobre que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Los planes del Señor siempre son mejores que los nuestros, ¿sí? Y entonces, si queremos planear, proyectar, ¿por qué no pedirle ayuda a nuestro Dios? Que sabemos que los planes de Él son mejores que los nuestros. Y porque también sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Es importante pedirle ayuda a Dios y al Espíritu Santo y hacerle parte a Dios de esas decisiones, de esos proyectos y de esos planes que estamos queriendo hacer en este nuevo año, ¿no? Y entender que por encima de todo está la soberanía de Dios. Yo puedo querer muchas cosas, pero Dios es el que hace su voluntad, ¿sí? Otro punto que nos habla este proverbio es que no debemos de fiarnos en nuestra propia opinión. El versículo 2 lo dice, ¿no? Cada cual cree que lo que está haciendo está bien, ¿sí? Pero el Señor es el que califica las intenciones. El Señor es el que ve todas las cosas, aún las que nosotros no alcanzamos a ver, ¿sí? Entonces, no debemos fiarnos en nuestra propia opinión, porque muchas veces en nuestra propia opinión, en nuestro conocimiento, y a veces hasta decimos en nuestras experiencias, creemos que lo mejor es hacer tal cosa, ¿sí? Creemos que lo que estamos decidiendo o lo que estamos queriendo hacer o lo que ya decidí, pues es lo mejor. Nos parece que es el camino correcto, que hemos hecho quizás la mejor elección o los mejores planes, pero muchas veces estamos equivocados, estamos errados. Por eso la palabra de Dios también nos dice en Proverbios 3:7 que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que tenemos que temer a Dios y apartarnos del mal. Bien. Y qué importante es tener esa sabiduría y pedir esa sabiduría a Dios, porque la verdad es que no sabemos cómo orar, no sabemos qué decidir, qué es lo mejor, pero Dios sí sabe qué es lo mejor, qué es lo bueno, qué es lo mejor para nuestras vidas, qué planes, qué proyectos, ¿no? Pero todo empieza en el temor a Dios y en apartarnos del mal. Por eso es importante corregir lo que está malo. Por eso decía que para empezar un nuevo año, más que ya empezar a planear, es importante detenernos, a analizar, ver aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Es importante corregir lo que está mal, para luego proyectarnos, ¿sí?, a esas metas, a esos planes que queremos alcanzar, que queremos hacer. Bien, en el versículo 6 de Proverbios 16, versículo 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Bien, acá también se nos hace un llamado importante a corregir nuestros pecados, porque Dios nos llama a que nosotros podamos corregir aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Porque si seguimos con esas cosas que no están bien en nuestra vida, entonces por más que proyectemos, por más que planeemos, no nos va a ir bien, porque estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos fuera del camino correcto, que es el camino que le agrada a Dios. Pero Dios es un Dios que corrige, pero es un Dios de misericordia. Y acá lo dice en este versículo, que se corrige el pecado y la maldad con misericordia y verdad. ¿Sí? Dios es un Dios de misericordia y nos muestra siempre su misericordia cada mañana. El Señor nos corrige, pero nos corrige en amor, pero también con su verdad.
y la verdad está en su palabra. Es decir, que yo debo de corregir aquellas cosas que están bien a la luz de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Es importante ver cómo están nuestras actitudes, cómo está nuestro corazón, qué estamos pensando, porque queremos un nuevo año y queremos un año diferente, queremos que nos vaya bien, queremos conseguir cosas, pero si antes no cambia nuestro corazón, no cambian nuestras actitudes, si antes no cambian nuestros pensamientos, que muchas veces están muy equivocados, ¿sí?, a lo que es la verdad de Dios, entonces mi año no va a ser diferente, sino que voy a estar viviendo lo mismo que he estado viviendo por muchos años, porque no he corregido. Entonces es importante corregir, familia, antes que empezar quizás a planear. Sí, que el Espíritu Santo nos lleve a hacer eso, a no fiarnos en nuestra propia opinión, sino a vivir en el temor al Señor, sí, en la sabiduría de Dios, y así apartarnos del mal, apartarnos del mal. Y para terminar, familia, vamos a leer entonces el versículo 3, que dice: pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad. Este es el último punto. Entrega todo en manos de Dios y tendrás éxito, porque así también dice la versión, tendrás éxito, te irá bien, ¿sí? Si nosotros seguimos, aplicamos lo que hemos leído, aplicamos esta palabra que Dios nos está hablando, este consejo, ¿sí?, de hacer planes con Dios, de no fiarnos en nuestra propia opinión, en nuestro propio criterio, sino de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, de dejarnos guiar por el Señor, por el consejo de Dios, para tomar las mejores decisiones y realmente hacer planes y proyectos en la voluntad de Dios. Hay que corregir. Estamos empezando un nuevo año y pues empecemos por lo que tenemos que empezar, que es primero mirando hacia adentro, corrigiendo lo que tenemos que corregir antes de ya empezar a planear, sí, y a proyectar, sino detenernos en aquellas cosas que tenemos que trabajar, y el Espíritu Santo nos va a mostrar y nos va a llevar entonces a lo que hoy estamos meditando, estamos leyendo, hacer planes con Dios en la voluntad de Dios, ¿sí?, con su dirección, con su guía, porque los mejores planes están en el Señor y Él nos muestra cuando nosotros estamos en comunión con Él. Bien, familia, vamos a orar entonces y entregarle al Señor esto que Él nos está hablando en este tiempo. Bendito Dios, queremos darte gracias por este tiempo especial en tu presencia, por tu palabra que nos edifica, que nos hace recordar, Señor, lo importante que es hacer planes contigo, Señor. Lo importante que es dejar que tú intervengas, que es dejar, Señor, que tú nos guíes, que tú nos instruyas a tomar las mejores decisiones, a planear y a proyectar contigo, Señor. Porque tú sabes qué es lo mejor para nosotros y tú tienes planes mayores, más grandes que los que nosotros tenemos, queremos o aún podemos visualizar, Señor. Tú siempre tienes cosas más grandes para nosotros. Por eso ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, nuestro corazón en ti, a dejarnos en este tiempo corregir también, Señor, corregir, porque tú eres ese Dios que nos corrige en misericordia, en amor, para no cometer los mismos errores, Señor, sino que este año que comienza sea diferente, porque estamos, Señor, planeando contigo, estamos pidiéndote a ti esa dirección, esa sabiduría, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por este nuevo año, Señor, que tú nos estás regalando. Te alabamos y te damos muchas gracias. En tu nombre, Cristo Jesús, te hemos orado. Amén. Amén, amén, familia. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendiga mucho. Meditaciones teoterápicas.